Witold Pilecki, el voluntario de Auschwitz. En la madrugada del 19 de septiembre de 1940, un hombre caminaba deliberadamente hacia una trampa. Las calles de Varsovia estaban siendo peinadas por patrullas alemanas en una redada masiva. Mientras miles de polacos corrían para esconderse, el capitán Witold Pilecki hacía exactamente lo contrario. Él se dirigía hacia el peligro con un propósito que desafiaba toda lógica humana. Pilecki llevaba documentos de identidad falsos en el bolsillo. Él había destruido cualquier evidencia de su rango militar. El plan que había concebido junto con sus superiores de la resistencia era tan audaz que rayaba en la locura. Él no intentaba evitar la captura. Él buscaba ser arrestado. Él quería ser enviado al lugar más temido de la Europa ocupada. Él deseaba entrar voluntariamente en el infierno, en la tierra que los alemanes habían creado en un pequeño pueblo polaco llamado Oświęcim. Los nazis lo conocían por su nombre germanizado, Auschwitz. Lo que Pilecki estaba a punto de hacer no tenía precedentes en la historia de la guerra. Ningún soldado había planeado jamás infiltrarse en un campo de concentración. Ningún agente había considerado nunca entregarse voluntariamente a las SS. Pero Witold Pilecki no era un hombre común. Él era un patriota polaco, con un sentido del deber que trascendía el instinto de supervivencia. Él tenía una misión que consideraba más importante que su propia vida. Él debía documentar los horrores que ocurrían detrás del alambre de púas. Él necesitaba construir una red de resistencia dentro del campo. Él planeaba enviar informes al mundo exterior sobre la máquina de muerte que los nazis estaban perfeccionando. Lo que Pilecki no sabía mientras caminaba hacia su captura era que él estaba a punto de embarcarse en una de las misiones más extraordinarias de toda la Segunda Guerra Mundial. Él pasaría 947 días en Auschwitz. Él sería testigo de atrocidades que desafiarían la comprensión humana. Él construiría una organización clandestina bajo las narices de las SS. Él enviaría informes detallados que fueron de los primeros en alertar al mundo sobre el Holocausto. Y cuando finalmente escapara, él descubriría que su pesadilla estaba lejos de terminar. Esta es la historia de Witold Pilecki. Esta es la historia del hombre que entró voluntariamente en Auschwitz. Esta es la historia de un héroe cuyo nombre fue borrado de la historia durante décadas. Esta es la historia de un patriota que fue traicionado por el país que él amaba. Esta es la historia de uno de los actos de valentía más extraordinarios que el mundo haya conocido jamás. Capítulo 1. El hombre antes del héroe. Witold Pilecki nació el 13 de mayo de 1891 en la ciudad rusa de Olonets, en la región de Karelia. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza polaca. Los Pilecki habían sido deportados al interior de Rusia tras la fallida insurrección polaca de 1863. Polonia había dejado de existir como nación independiente desde las particiones del siglo XVIII. Los imperios de Rusia, Prusia y Austria se habían repartido el territorio polaco. Las familias nobles polacas que se resistían a la dominación extranjera pagaban el precio del exilio. Witold creció en un hogar donde el patriotismo polaco se respiraba en cada conversación. Su padre, Julian Pilecki, mantenía viva la llama de la identidad polaca a pesar del exilio. Su madre, Ludwika, educaba a sus hijos en la lengua y las tradiciones de una patria que ellos nunca habían visto. Los Pilecki esperaban el día en que Polonia volvería a ser libre. Ellos transmitían a sus hijos el deber sagrado de servir a la nación cuando llegara ese momento. La oportunidad llegó con la Primera Guerra Mundial. El colapso de los tres imperios que habían dividido Polonia creó una ventana para la independencia. En 1918, Polonia renació como nación soberana después de 123 años de inexistencia. Witold tenía 17 años cuando su familia finalmente pudo regresar a la tierra de sus ancestros.
Él llegó a una Polonia que debía ser reconstruida desde cero. Él llegó a una nación que enfrentaba amenazas en todas sus fronteras. Pilecki no dudó en unirse al ejército polaco recién formado. En 1919, la joven República de Polonia se enfrentaba a la Rusia soviética en una guerra que decidiría el destino de Europa Oriental. Witold combatió en la guerra polaco-soviética con valentía y distinción. Él participó en la legendaria Batalla de Varsovia de agosto de 1920. Esta batalla, conocida como el Milagro del Vístula, detuvo el avance del Ejército Rojo hacia Europa Occidental. Pilecki ganó condecoraciones por su valor en combate. Él demostró las cualidades de liderazgo que lo caracterizarían toda su vida. Después de la guerra, Pilecki se estableció como agricultor en la región de Sukurche. Él se casó con María Ostrovska en 1931. Ellos tuvieron 2 hijos, Andrzej y Sofia. Witold parecía destinado a una vida tranquila en el campo. Él administraba su propiedad. Él participaba en la vida de su comunidad. Él permanecía activo en la reserva del ejército con el rango de capitán de caballería. Pero la tranquilidad no duraría mucho. En septiembre de 1939, el mundo de Pilecki se desmoronó nuevamente. La Alemania nazi invadió Polonia desde el oeste el 1 de septiembre. La Unión Soviética invadió desde el este el 17 de septiembre. Polonia enfrentaba la pesadilla de una invasión simultánea por 2 potencias totalitarias. El pacto Ribbentrop-Molotov había sellado el destino de Polonia antes de que comenzara la guerra. Hitler y Stalin se habían puesto de acuerdo para repartirse Polonia una vez más. Pilecki fue movilizado con su unidad de caballería. Él combatió contra los alemanes en las batallas desesperadas de septiembre de 1939. Pero la superioridad alemana en tanques, aviones y artillería era abrumadora. El ejército polaco luchó con valentía, pero la derrota era inevitable. El gobierno polaco huyó al exilio. El ejército regular fue destruido o dispersado. Polonia dejó de existir como Estado independiente por segunda vez en la vida de Pilecki. Pero rendirse no era una opción para Witold Pilecki. Él rechazó cruzar la frontera hacia Hungría o Rumania, como hicieron muchos oficiales. Él decidió quedarse en la Polonia ocupada. Él sabía que la lucha no había terminado. Él comprendía que ahora la resistencia tomaría una forma diferente. Él estaba determinado a continuar sirviendo a su país sin importar las consecuencias. En noviembre de 1939, Pilecki cofundó una de las primeras organizaciones de resistencia en la Polonia ocupada. La Tajna Armia Polska, o Ejército Secreto Polaco, comenzó a organizarse en Varsovia. Pilecki se convirtió en uno de sus líderes. Él reclutaba miembros. Él establecía células clandestinas. Él ayudaba a crear una estructura militar subterránea. Esta organización eventualmente se fusionaría con el Armia Krajowa, el Ejército Nacional, que se convertiría en el mayor movimiento de resistencia en la Europa ocupada. Durante estos meses, Pilecki escuchaba rumores cada vez más inquietantes sobre Auschwitz. Los alemanes habían establecido el campo en mayo de 1940. Inicialmente, el campo estaba destinado principalmente a prisioneros políticos polacos. Los primeros transportes llegaron en junio de 1940. 728 prisioneros políticos polacos fueron los primeros en pasar por las puertas del campo. Ninguno de ellos regresó para contar lo que había dentro. Los rumores que llegaban a Varsovia eran fragmentarios pero aterradores. Se hablaba de condiciones brutales. Se mencionaba trabajo esclavo hasta la muerte. Se susurraban historias sobre ejecuciones sumarias. Pero nadie sabía realmente lo que ocurría dentro de Auschwitz. Los alemanes mantenían el campo bajo un secreto absoluto. Los prisioneros que morían no podían hablar.
Los guardias SS guardaban silencio bajo pena de muerte. Pilecki comprendió que la resistencia necesitaba información sobre Auschwitz. Él sabía que miles de polacos estaban siendo enviados allí. Él entendía que la inteligencia sobre el campo podría ser crucial para la lucha contra los nazis. Él consideraba que alguien debía infiltrarse en Auschwitz para descubrir la verdad. Y él llegó a una conclusión que pocos hombres habrían considerado. Él sería ese alguien. Los superiores de Pilecki en la resistencia inicialmente rechazaron su propuesta. Ellos consideraban el plan demasiado peligroso. Ellos argumentaban que Pilecki era demasiado valioso para arriesgarlo en una misión suicida. Pero Pilecki insistió. Él argumentó que necesitaban información de primera mano. Él señaló que él tenía la experiencia militar necesaria. Él demostró que él había pensado cuidadosamente en cada detalle del plan. Finalmente, sus superiores dieron su aprobación reluctante. Pilecki pasó semanas preparándose para su captura. Él memorizó su identidad falsa. Él destruyó cualquier evidencia de su rango militar o sus conexiones con la resistencia. Él estudió los patrones de las redadas alemanas. Él seleccionó cuidadosamente el momento y el lugar donde sería capturado. Él se despidió de su esposa y sus hijos sin poder decirles a dónde iba realmente. Él sabía que existía una buena posibilidad de que nunca los volviera a ver. El 19 de septiembre de 1940, Pilecki caminó hacia su destino. Él permitió que los alemanes lo capturaran durante una redada en el distrito de Żoliborz de Varsovia. Él fue llevado junto con otros 2.000 hombres a un punto de recolección. De allí, ellos fueron transportados al cuartel de caballería de Light Horse Guards. Los prisioneros pasaron 2 noches en condiciones terribles, apiñados en patios sin comida ni agua adecuada. Muchos fueron golpeados sin razón. Los alemanes querían romper su espíritu desde el principio. El 21 de septiembre, Pilecki y otros 1.745 hombres fueron cargados en trenes de ganado. Ellos no sabían su destino, aunque muchos lo sospechaban. El viaje duró toda la noche. Los hombres estaban apretados en los vagones sin espacio para sentarse. El aire era sofocante. Algunos hombres se desmayaban. Otros gritaban de pánico. Los guardias SS golpeaban a cualquiera que hiciera ruido. Cuando las puertas de los vagones se abrieron en la mañana del 22 de septiembre, Pilecki vio por primera vez el lugar que sería su hogar durante los próximos 2 años y medio. Él vio las torres de vigilancia. Él vio el alambre de púas. Él vio las hileras de barracones grises. Él vio las chimeneas. Él había llegado a Auschwitz. Lo que Witold Pilecki no podía saber en ese momento era que él estaba entrando en el campo con el número de prisionero 4868. Él no podía imaginar que él sobreviviría cuando la gran mayoría moriría. Él no podía prever que él lograría su misión de crear una red de resistencia interna. Él no podía anticipar que sus informes cambiarían la comprensión del mundo sobre el Holocausto. Y él ciertamente no podía sospechar que después de sobrevivir a Auschwitz, él enfrentaría una traición que finalmente costaría su vida. Capítulo 2. Las puertas del infierno. El proceso de entrada a Auschwitz estaba diseñado para deshumanizar completamente a los prisioneros desde el primer momento. Los guardias SS recibían a los recién llegados con gritos, golpes y perros. Los hombres eran obligados a correr desde la rampa del tren hasta el campo, mientras los guardias los golpeaban con porras y látigos. Cualquiera que tropezara o cayera era pateado brutalmente. Algunos hombres murieron en esos primeros minutos, antes incluso de entrar oficialmente al campo. Pilecki corrió con los demás, absorbiendo golpes, esquivando perros, tratando de mantenerse en pie. Él observaba todo con los ojos entrenados de un oficial de inteligencia. Él memorizaba la disposición del campo. Él notaba los procedimientos.
Él estudiaba el comportamiento de los guardias. Él buscaba debilidades en el sistema. Incluso en medio del caos y el terror, su mente analítica trabajaba constantemente. Los prisioneros fueron llevados al bloque de baños. Allí, ellos fueron obligados a desnudarse completamente. Los guardias inspeccionaban a cada hombre, buscando objetos de valor escondidos en las formas más humillantes. Los peluqueros prisioneros les rapaban todo el vello corporal. El proceso era brutal y doloroso. Las maquinillas estaban desafiladas. Los peluqueros trabajaban rápidamente, cortando la piel frecuentemente. La sangre corría por los cuerpos desnudos de los hombres. Después del afeitado, venía la desinfección. Los prisioneros eran rociados con un líquido químico cáustico que quemaba la piel, especialmente en las zonas donde la maquinilla había dejado cortes. Los hombres gritaban de dolor. Los guardias se reían. Ellos consideraban el sufrimiento de los prisioneros como entretenimiento. Ellos les recordaban constantemente que ellos ya no eran humanos. Ellos les decían que la única salida de Auschwitz era por la chimenea. Luego venía el tatuaje. En septiembre de 1940, los números todavía se tatuaban en el pecho de los prisioneros, no en el antebrazo como se haría más tarde. A Pilecki le asignaron el número 4868. Este número sería su única identidad de ahora en adelante. Su nombre ya no importaba. Su historia personal ya no existía. Él era simplemente el prisionero 4868. Los hombres recibieron los uniformes rayados característicos de los campos de concentración. La ropa raramente era de la talla correcta. Los zapatos eran a menudo desparejados, o varios números más grandes o más pequeños de lo necesario. Los uniformes estaban sucios, muchos manchados con la sangre de prisioneros anteriores que habían muerto usándolos. A cada prisionero se le asignaba también un triángulo de color cosido al uniforme. Los prisioneros políticos polacos como Pilecki llevaban un triángulo rojo. Después del proceso de registro, los prisioneros fueron enviados a la cuarentena. Los nuevos prisioneros debían pasar varias semanas en bloques especiales antes de ser asignados a los comandos de trabajo. Estas semanas de cuarentena eran deliberadamente diseñadas para romper el espíritu de los prisioneros. Los guardias aplicaban una brutalidad especialmente intensa. Ellos querían establecer desde el principio que la resistencia era inútil. Ellos querían enseñar a los prisioneros que su única función era obedecer y trabajar hasta morir. Las condiciones en los barracones de cuarentena eran indescriptibles. Cientos de hombres se apiñaban en estructuras diseñadas para albergar a unas pocas docenas. Los prisioneros dormían en literas de madera de 3 niveles sin colchones ni mantas. 30 o 40 hombres se apretujaban en cada nivel. El espacio era tan reducido que los hombres debían dormir de lado, apretados como sardinas en una lata. Si uno quería darse la vuelta, todos debían hacerlo al mismo tiempo. Las condiciones sanitarias eran espantosas. Las letrinas consistían en agujeros abiertos, sobre los cuales los prisioneros debían equilibrarse. El hedor era insoportable. Las instalaciones estaban diseñadas para ser humillantes y apenas funcionales. Los prisioneros tenían permitido usar las letrinas solo durante periodos específicos y brevemente. Muchos hombres sufrían de disentería crónica. Ellos frecuentemente se ensuciaban porque no podían llegar a tiempo a las letrinas. Los guardias los golpeaban por estar sucios. La comida era completamente inadecuada para mantener la vida. Por la mañana, los prisioneros recibían un líquido que los guardias llamaban café, pero que era simplemente agua tibia con color. Al mediodía, ellos recibían una sopa aguada hecha con nabos podridos o coles en mal estado. Ocasionalmente, la sopa contenía pequeños trozos de carne podrida o huesos. Por la noche, cada prisionero recibía una pequeña rebanada de pan negro y a veces un poco de margarina o una rodaja de salchicha. Las raciones totalizaban menos de 1.300 calorías al día.
Los hombres que realizaban trabajo físico pesado quemaban más de 3.000 calorías diarias. La inanición lenta era inevitable. Durante las semanas de cuarentena, Pilecki observaba y aprendía. Él estudiaba la estructura jerárquica del campo. Él identificaba quiénes eran los prisioneros funcionales que tenían posiciones de autoridad. Él notaba qué guardias eran los más crueles y cuáles eran ligeramente menos brutales. Él memorizaba los horarios y las rutinas. Él buscaba prisioneros que pudieran ser reclutados para su misión, pero él también luchaba por sobrevivir. La brutalidad en Auschwitz superaba cualquier cosa que Pilecki hubiera imaginado. Los guardias SS golpeaban a los prisioneros constantemente, muchas veces sin ninguna razón. Los capos, los prisioneros funcionales que supervisaban a otros prisioneros, eran frecuentemente más crueles que los propios guardias SS. Muchos capos eran criminales comunes alemanes que habían sido transferidos de prisiones regulares a los campos. Ellos habían recibido poder sobre otros prisioneros y lo ejercían con sadismo. El día de un prisionero comenzaba antes del amanecer con el Weckruf, la llamada de despertar. Los prisioneros tenían solo unos minutos para hacer sus literas de manera perfectamente cuadrada. Las sábanas debían estar completamente lisas, sin una sola arruga. Las mantas debían estar dobladas con precisión milimétrica. Cualquier error resultaba en golpes severos. Después de hacer las literas, los prisioneros corrían a las letrinas. Allí, cientos de hombres peleaban por usar los limitados espacios disponibles en el tiempo permitido. Luego venía el Salapel, el conteo de prisioneros. Todos los prisioneros debían formarse en filas perfectas en el patio del campo. Los guardias SS contaban meticulosamente a cada prisionero. Si el número no coincidía, el conteo comenzaba de nuevo. Los prisioneros debían permanecer en posición de firmes durante horas, sin importar el clima. En invierno, ellos se congelaban en sus uniformes delgados. En verano, ellos se desmayaban bajo el sol abrasador. Cualquiera que se moviera o cayera era golpeado brutalmente. Los conteos podían durar horas. Si un prisionero había escapado, o si simplemente los guardias no podían hacer que los números coincidieran, los prisioneros permanecían de pie hasta que se resolviera el problema. Pilecki recuerda conteos que duraban 8, 10, incluso 12 horas. Los hombres se orinaban encima porque no podían moverse. Los más débiles se desmayaban y morían de pie, sostenidos por los hombres a su alrededor que temían moverse. Después del conteo, venía el trabajo. Los prisioneros eran divididos en comandos de trabajo y marchaban a sus asignaciones. Los trabajos variaban en brutalidad, pero todos estaban diseñados para matar eventualmente a los prisioneros a través del agotamiento. Algunos prisioneros trabajaban en la construcción, llevando piedras pesadas de un lugar a otro sin ningún propósito real. Otros trabajaban en las canteras, extrayendo grava bajo un calor sofocante o un frío helado. Los más desafortunados eran asignados a los comandos de castigo, donde el trabajo era específicamente diseñado para matar rápidamente. Pilecki tuvo la suerte de ser asignado al departamento de carpintería después de la cuarentena. Este era un trabajo relativamente más seguro que estar en las canteras o en la construcción. El trabajo de carpintería se realizaba bajo techo, lo que ofrecía protección contra el clima. El trabajo requería cierta habilidad, por lo que los guardias golpeaban a los prisioneros con menos frecuencia. Y lo más importante, la posición permitía a Pilecki moverse por el campo con más libertad que los prisioneros asignados a comandos de trabajo fijos. Pero incluso en el taller de carpintería, la muerte acechaba constantemente. Los prisioneros que trabajaban demasiado lentamente eran golpeados. Los que cometían errores eran castigados severamente. Los guardias SS visitaban regularmente el taller buscando excusas para ejercer violencia. Y siempre existía el peligro de las selecciones,
donde los prisioneros considerados demasiado débiles para trabajar eran enviados a su muerte. Durante estos primeros meses, Pilecki fue testigo de horrores que lo marcaron profundamente. Él vio a hombres golpeados hasta la muerte por infracciones triviales. Él vio a prisioneros ahogados en barriles de agua como castigo. Él vio ejecuciones públicas en el patio del campo. Él vio experimentos médicos crueles realizados por médicos SS. Él vio la pared de la muerte entre los bloques 10 y 11, donde miles de prisioneros fueron fusilados. Pilecki también presenció las primeras pruebas de lo que se convertiría en el método de asesinato masivo más infame de los nazis. En septiembre de 1941, las SS experimentaron con el gas Zyklon B en el sótano del bloque 11. 600 prisioneros de guerra soviéticos y 250 prisioneros polacos enfermos fueron las víctimas de esta primera prueba. El gas demostró ser letal y eficiente. Los nazis habían encontrado su método para el asesinato industrial. A pesar del horror constante, Pilecki nunca perdió de vista su misión. Él había venido a Auschwitz con un propósito: organizar la resistencia, recopilar información y enviar informes al mundo exterior. Ahora que él había sobrevivido las primeras semanas más peligrosas, él podía comenzar su verdadero trabajo. Él necesitaba encontrar hombres en quienes pudiera confiar. Él necesitaba establecer líneas de comunicación con el exterior. Él necesitaba crear una organización que pudiera sobrevivir y funcionar bajo las condiciones más extremas imaginables. Capítulo 3. Resistencia detrás del alambre. Pilecki comenzó cuidadosamente a identificar posibles reclutas. Él buscaba hombres que mostraran fuerza moral a pesar de las condiciones. Él observaba quiénes ayudaban a otros prisioneros en lugar de pelear por comida. Él notaba quiénes mantenían su dignidad a pesar de la degradación constante. Él se acercaba a estos hombres gradualmente, probándolos con conversaciones cuidadosas antes de revelar sus verdaderas intenciones. El riesgo era enorme. Los informantes estaban por todas partes en el campo. Los nazis ofrecían privilegios a cualquier prisionero que delatara actividades de resistencia. Un solo error podría significar no solo la muerte de Pilecki, sino también la tortura y ejecución de cualquiera con quien él hubiera hablado. Él tenía que ser extremadamente cauteloso. Él tenía que confiar en su instinto para juzgar el carácter de los hombres. Y él tenía que aceptar que algunos de sus acercamientos podrían resultar en su propia muerte. Pero lentamente, pacientemente, Pilecki comenzó a construir su red. Él reclutó a su primer colaborador, un teniente del ejército polaco llamado Sławek Spakowski. Juntos, ellos reclutaron a otros. Ellos establecieron células pequeñas e independientes. Cada miembro conocía solo a unos pocos otros miembros. Si una célula era descubierta, las demás permanecerían seguras. La organización crecía lentamente, pero con una base sólida. Pilecki llamó a su organización Związek Organizacji Wojskowej, o Unión de Organizaciones Militares. La ZOW tenía varios objetivos. Primero, mejorar la moral de los prisioneros y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Segundo, recopilar información de inteligencia sobre el campo y las operaciones nazis. Tercero, prepararse para una posible sublevación cuando las fuerzas aliadas estuvieran cerca. Y cuarto, documentar los crímenes nazis para futura rendición de cuentas. La ZOW comenzó a realizar tareas pequeñas, pero significativas. Los miembros robaban alimentos extra y los distribuían a los prisioneros más débiles. Ellos alertaban a otros sobre las próximas elecciones para que los prisioneros pudieran evitarlas. Ellos proporcionaban información sobre qué comandos de trabajo eran menos mortales. Ellos ayudaban a prisioneros recién llegados a navegar las reglas no escritas del campo. Ellos mantenían viva la esperanza cuando todo parecía desesperado.
Una de las funciones más importantes de la ZOO era el hospital del campo. Pilecki había reclutado a varios médicos y enfermeros prisioneros para su organización. Ellos usaban sus posiciones en el hospital para salvar vidas de maneras que iban mucho más allá de la medicina convencional. El hospital del campo era paradójicamente tanto un lugar de vida como de muerte. Los prisioneros enfermos podían recibir tratamiento allí, pero las SS también usaban el hospital para las selecciones más mortales. Los médicos de la ZOO realizaban actos de resistencia diaria. Ellos falsificaban registros médicos para proteger a prisioneros sanos de las selecciones. Ellos escondían a prisioneros buscados por las SS, declarándolos contagiosamente enfermos. Ellos robaban medicinas de los suministros de las SS para tratar a prisioneros que de otro modo habrían muerto. Ellos realizaban cirugías sin anestesia para salvar vidas, usando instrumentos robados y desinfectantes improvisados. El doctor Władysław Dering fue uno de los médicos polacos más importantes en el hospital. Él realizaba operaciones complejas en condiciones imposibles. Él salvó cientos de vidas a través de su habilidad y su valentía. Él era miembro de la ZOO y ayudaba a proteger a otros miembros de la organización. Sin embargo, su historia también ilustra la complejidad moral de Auschwitz. Dering más tarde fue acusado de participar en experimentos médicos nazis en prisioneras. Él argumentó que él había sido forzado a asistir bajo amenaza de muerte. El debate sobre sus acciones continúa hasta hoy. El doctor Władysław Fejkiel era otro médico crucial en la ZOO. Él trabajaba en el departamento de enfermedades infecciosas. Él usaba diagnósticos falsos de tifus para salvar a prisioneros de las selecciones. Los nazis temían tanto al tifus que ellos evitaban las áreas del hospital donde supuestamente había brotes. Fejkiel creaba brotes falsos para crear zonas seguras. Él mantenía vivos a miembros de la ZOO, declarándolos contagiosos, cuando en realidad estaban perfectamente sanos. El acceso a alimentos era otra área crítica donde la ZOO operaba. Los prisioneros asignados a trabajar en las cocinas del campo eran reclutados cuando era posible. Ellos robaban porciones extras de sopa y las pasaban a miembros de la organización. Ellos agregaban más ingredientes a las sopas cuando los guardias no estaban mirando. Ellos guardaban los vegetales menos podridos y la carne menos descompuesta para los prisioneros de la ZOO. Estas pequeñas ventajas en la nutrición podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los prisioneros que trabajaban en los almacenes del campo también eran cruciales. Auschwitz servía como un centro de distribución para las posesiones robadas de las víctimas. Los trenes llegaban con miles de personas. Ellas traían maletas llenas de sus posesiones más valiosas. Después de que las víctimas eran asesinadas en las cámaras de gas, sus pertenencias eran clasificadas en enormes almacenes llamados Canadá. Los prisioneros asignados a trabajar en Canadá tenían acceso a alimentos, ropa, medicinas y otros artículos valiosos. Los miembros de la ZOO en Canadá robaban sistemáticamente para la resistencia. Ellos escondían latas de comida en sus uniformes. Ellos sacaban medicinas debajo de su ropa. Ellos tomaban ropa de mejor calidad para reemplazar los uniformes andrajosos de otros prisioneros. Cada artículo robado era un riesgo enorme. Los guardias registraban a los prisioneros de Canadá minuciosamente cada día. Ser atrapado con algo robado significaba ejecución inmediata. Pero los miembros de la ZOO tomaban estos riesgos constantemente. Pero el objetivo más importante de Pilecki era establecer comunicación con el mundo exterior. Él necesitaba enviar informes sobre lo que estaba ocurriendo en Auschwitz. Él sabía que el mundo debía saber sobre la máquina de muerte que los nazis estaban construyendo. Él creía que si los aliados comprendían la verdadera naturaleza de Auschwitz, ellos tomarían acción para detenerla. Establecer comunicación con el exterior era extraordinariamente difícil.
El campo estaba completamente aislado. Los prisioneros no tenían acceso a papel ni lápices. Cualquier intento de enviar mensajes era castigado con tortura y muerte. Pero Pilecki era ingenioso. Él encontró maneras. La primera vía de comunicación fue a través de civiles polacos que trabajaban en el campo. Algunos polacos locales habían sido contratados para trabajos especializados en Auschwitz. Ellos entraban y salían del campo diariamente. Pilecki identificó a varios que mostraban simpatía hacia los prisioneros. Él se acercó a ellos cuidadosamente. Él les pidió que llevaran mensajes. Algunos aceptaron con gran riesgo personal. Los mensajes eran escritos en pedazos minúsculos de papel robado. Pilecki usaba cualquier cosa que pudiera escribir. Lápices robados, carbón, incluso su propia sangre. Los mensajes eran escondidos en lugares ingeniosos, dentro de panes, cosidos en ropa, escondidos en herramientas. Los civiles simpatizantes sacaban los mensajes del campo y los entregaban a contactos de la resistencia polaca en la ciudad de Oświęcim. Desde allí, los informes eran llevados a Varsovia. La resistencia polaca los codificaba y los transmitía por radio a Londres. El gobierno polaco en el exilio recibía los informes de Pilecki. Ellos los compartían con los gobiernos británico y estadounidense. Por primera vez, el mundo estaba recibiendo información detallada y de primera mano sobre Auschwitz. Los informes de Pilecki eran extraordinariamente detallados. Él documentaba el número de prisioneros. Él describía las condiciones en el campo. Él reportaba sobre las ejecuciones masivas. Él proporcionaba información sobre la estructura administrativa de las SS. Él identificaba a los oficiales SS responsables de las atrocidades. Él documentaba el desarrollo de las cámaras de gas. Sus informes fueron algunos de los primeros en alertar al mundo sobre el holocausto que se estaba desarrollando. Los informes de Pilecki llegaron a los más altos niveles de los gobiernos aliados. Ellos fueron leídos por oficiales de inteligencia británicos y estadounidenses. Ellos fueron incluidos en resúmenes que llegaron a Winston Churchill y Franklin Roosevelt. Pero trágicamente, el mundo no creyó completamente la información. Los horrores que Pilecki describía parecían demasiado extremos para ser verdad. Muchos oficiales aliados pensaban que los informes debían ser exagerados o propaganda. Esta incredulidad fue una de las grandes tragedias de la Segunda Guerra Mundial. Pilecki estaba arriesgando su vida para documentar el genocidio. Él estaba proporcionando información precisa y verificable. Pero el mundo no quería creer que la humanidad pudiera caer tan bajo. Y mientras el mundo dudaba, los trenes seguían llegando a Auschwitz. Las cámaras de gas seguían funcionando. Millones seguían muriendo. Capítulo 4. El escape. Para abril de 1943, Pilecki había estado en Auschwitz durante 2 años y medio. Él había sobrevivido más tiempo que la gran mayoría de los prisioneros. Él había cumplido su misión de establecer una organización de resistencia. Él había enviado informes detallados al mundo exterior. Pero él comenzaba a darse cuenta de que él podría ser más útil fuera del campo que dentro. La SOW estaba bien establecida con liderazgo fuerte. La organización podría continuar sin Pilecki. Sus informes desde dentro del campo se habían vuelto repetitivos. Él ya había documentado la estructura y las operaciones de Auschwitz exhaustivamente. Más informes desde adentro no parecían estar cambiando la respuesta de los aliados. Pero si Pilecki pudiera escapar, él podría testificar personalmente. Él podría presionar a los líderes aliados cara a cara. Él podría usar su historia para despertar al mundo. Escapar de Auschwitz era considerado virtualmente imposible. El campo estaba rodeado por múltiples cercas de alambre de púas electrificadas. Las torres de vigilancia con ametralladoras estaban espaciadas para proporcionar campos de fuego superpuestos. Los reflectores iluminaban el perímetro toda la noche.
Patrullas con perros recorrían constantemente el área. Más allá de las cercas, toda la región circundante era zona militar alemana. Los civiles polacos locales habían sido evacuados. Cualquiera que fuera capturado sería ejecutado inmediatamente. Además, los nazis tenían una política diseñada específicamente para prevenir escapes. Si un prisionero escapaba, 10 prisioneros de su barracón eran seleccionados al azar y ejecutados públicamente. Esta política creaba una presión social inmensa contra los intentos de escape. Los prisioneros sabían que su escape significaría la muerte de hombres inocentes. Muchos que contemplaban escapar decidían no hacerlo por esta razón. Pero Pilecki llegó a la conclusión de que el riesgo valía la pena. Él creía que su testimonio personal fuera del campo podría salvar más vidas que su presencia dentro. Él compartió su decisión solo con los líderes más confiables de la SOU. Ellos acordaron que la organización continuaría bajo nuevo liderazgo. Ellos le desearon suerte, y ellos comenzaron a planear su escape. La oportunidad llegó en la noche del 26 al 27 de abril de 1943. Pilecki había sido transferido a una panadería fuera del campo principal. Esta panadería suministraba pan para los SS y para los prisioneros. El trabajo en la panadería era relativamente privilegiado. Los prisioneros allí recibían raciones ligeramente mejores. Ellos trabajaban bajo techo. Y crucialmente, la panadería estaba ubicada fuera del perímetro principal del campo, aunque todavía estaba vigilada. Pilecki había reclutado a 2 compañeros para el escape, Jan Redzej y Edward Ciesielski. Los 3 hombres trabajaban juntos en la panadería. Ellos habían estado planeando meticulosamente durante semanas. Ellos habían estudiado las rutinas de los guardias. Ellos habían identificado puntos ciegos en la vigilancia. Ellos habían robado mapas y brújulas. Ellos habían acumulado pequeñas cantidades de comida. Ellos habían preparado ropa civil para cambiarse una vez que estuvieran fuera. El plan era simple, pero audaz. La panadería almacenaba muchos documentos en una habitación. Los guardias SS ocasionalmente revisaban estos documentos durante la noche. Los prisioneros que trabajaban en la panadería debían permanecer disponibles para ayudar si los guardias necesitaban encontrar algo. Esto significaba que los prisioneros tenían cierta libertad de movimiento dentro del edificio de la panadería durante la noche. Pilecki planeaba aprovechar esta libertad. En la noche del 26 de abril, Pilecki y sus 2 compañeros esperaron hasta que los guardias estuvieran ocupados en otra parte del edificio. Ellos se movieron silenciosamente hacia la habitación de almacenamiento. Ellos habían aflojado previamente las barras de una ventana durante varias noches. Ahora, con unas pocas sacudidas fuertes, las barras se soltaron. Los 3 hombres se deslizaron por la ventana hacia la oscuridad exterior. El momento inicial después del escape fue el más peligroso. Los guardias verificaban regularmente que todos los prisioneros estuvieran presentes. Si el escape era descubierto en los primeros minutos, las alarmas sonarían. Los reflectores se encenderían. Los perros serían liberados. Las probabilidades de sobrevivir serían casi 0. Pilecki y sus compañeros corrieron en silencio hacia el bosque más cercano. Cada segundo contaba. Cada metro de distancia aumentaba sus posibilidades. Ellos corrieron durante horas sin detenerse. El miedo y la adrenalina les daban energía que sus cuerpos desnutridos no deberían haber tenido. Ellos se alejaban lo más posible de Auschwitz antes del amanecer. Ellos sabían que en la mañana, cuando su ausencia fuera descubierta, los nazis lanzarían una búsqueda masiva. Las patrullas con perros rastrearían su olor. Las unidades de la Wehrmacht peinarían el área. Los carteles con sus descripciones serían distribuidos a cada puesto de control. Cuando la luz del día comenzó a aparecer, los 3 hombres se escondieron en un bosque denso. Ellos
se cambiaron de sus uniformes de prisioneros a la ropa civil que habían robado. Ellos enterraron sus uniformes profundamente. Ellos descansaron brevemente, pero permanecieron alerta. Ellos podían escuchar perros ladrando en la distancia. Ellos sabían que la búsqueda había comenzado. Durante los siguientes días, Pilecki y sus compañeros viajaron hacia el oeste. Ellos evitaban las carreteras principales. Ellos caminaban a través de bosques y campos. Ellos viajaban principalmente de noche. Durante el día, ellos se escondían en graneros, bosques o edificios abandonados. Ellos tenían documentos de identidad falsos que Pilecki había preparado antes de su captura original en Varsovia. Estos documentos los identificaban como trabajadores polacos. El viaje fue peligroso en cada momento. La Polonia ocupada estaba llena de puestos de control alemanes. Los nazis controlaban constantemente los documentos de identidad. Los civiles polacos que ayudaban a fugitivos eran ejecutados junto con sus familias. Pero Pilecki también sabía que muchos polacos arriesgarían sus vidas para ayudar. Él tenía que juzgar cuidadosamente a quién acercarse. Después de varios días de viaje, los tres hombres se separaron. Ellos habían acordado que tendrían mejores posibilidades individualmente que como grupo. Un grupo de tres hombres jóvenes viajando juntos atraería sospechas. Pero hombres individuales podrían mezclarse más fácilmente. Ellos se despidieron, cada uno tomando una ruta diferente hacia Varsovia. Pilecki continuó solo. Él viajaba principalmente de noche, durmiendo en bosques durante el día. Él pedía comida en granjas aisladas, identificándose discretamente como un fugitivo. La mayoría de los granjeros polacos compartían lo poco que tenían. Algunos le ofrecían refugio por una noche. Otros le daban direcciones de casas seguras más adelante en su camino. La red de resistencia civil polaca funcionaba silenciosamente, pero efectivamente. Después de una semana de viaje, Pilecki llegó a los suburbios de Varsovia. Él hizo contacto con miembros de la resistencia que él había conocido antes de su captura. Ellos estaban asombrados de verlo. Ellos habían asumido que él estaba muerto. Muy pocos prisioneros sobrevivían a Auschwitz, y aún menos escapaban. Pilecki era una anomalía, un fantasma que regresaba del infierno. Los líderes de la resistencia estaban ansiosos por escuchar el informe de Pilecki. Él pasó días siendo interrogado, contando cada detalle de lo que había visto en Auschwitz. Él describía la estructura del campo. Él explicaba el funcionamiento de las cámaras de gas. Él estimaba el número de personas que estaban siendo asesinadas. Él proporcionaba los nombres de los oficiales SS responsables. Su testimonio fue compilado en un informe detallado que fue enviado a Londres. El informe de Pilecki, después de su escape, fue uno de los documentos más importantes sobre el Holocausto producido durante la guerra. Él, titulado Informe W, llevaba el nombre en código de Witold en la Resistencia. El documento tenía más de 100 páginas de información detallada. Él describía no solo las condiciones en Auschwitz, sino también la organización de la ZOW, las operaciones de resistencia y las posibilidades de una insurrección. Pilecki esperaba que su informe finalmente convenciera a los aliados de tomar acción. Él esperaba que su testimonio de primera mano sería más creíble que los informes anteriores. Él argumentaba nuevamente que una combinación de ataques aéreos y una insurrección interna podría liberar el campo. Él suplicaba que los aliados no abandonaran a los prisioneros de Auschwitz. Pero una vez más, la respuesta fue decepcionante. El gobierno polaco en el exilio compartió el informe con los británicos y los estadounidenses. Los oficiales de inteligencia aliados lo leyeron con interés. Ellos reconocían su valor como inteligencia. Pero ellos no cambiaron sus políticas estratégicas. Ellos mantuvieron que la mejor manera de ayudar era ganar la guerra rápidamente. No habría bombardeos de Auschwitz.
no habría apoyo para una insurrección de prisioneros. Pilecki estaba devastado, pero no derrotado. Si los aliados no actuarían, él lucharía de otras maneras. Él se reintegró completamente al Ejército Nacional Polaco. Él recibió el rango de capitán reconocido oficialmente. Él fue asignado a varias unidades de resistencia en Varsovia. Él participó en operaciones contra las fuerzas de ocupación alemanas. Él usaba su experiencia de inteligencia para planear misiones. Él entrenaba a otros combatientes de la resistencia. Pero el destino tenía otra prueba brutal preparada para Pilecki. En agosto de 1944, estalló el levantamiento de Varsovia. El Ejército Nacional Polaco intentó liberar Varsovia de la ocupación alemana antes de que llegara el Ejército Rojo Soviético. Los combatientes polacos esperaban ayuda de los aliados occidentales. Ellos esperaban que los soviéticos, que estaban justo al otro lado del río Vístula, se unieran a la lucha. Ninguna de las dos esperanzas se materializó. Pilecki participó en el levantamiento de Varsovia desde el primer día. Él luchó en algunas de las batallas más feroces de la insurrección. Él comandó unidades en el distrito de Śródmieście, en el centro de Varsovia. Él participó en ataques contra posiciones alemanas. Él ayudó a organizar las defensas polacas. Él mostró el mismo valor que había demostrado en Auschwitz. El levantamiento de Varsovia fue una tragedia de proporciones épicas. Los alemanes respondieron con brutalidad total. Ellos bombardearon la ciudad sin piedad. Ellos usaron tanques y artillería pesada contra los luchadores de la resistencia mal armados. Ellos ejecutaron sistemáticamente a civiles en represalia. Los soviéticos, mientras tanto, permanecieron al otro lado del río Vístula, esperando. Stalin quería que los alemanes destruyeran el Ejército Nacional Polaco. Él sabía que estos combatientes se opondrían a la dominación comunista después de la guerra. El levantamiento duró 63 días. Los combatientes polacos lucharon con valentía increíble contra probabilidades imposibles. Pero eventualmente, sin suministros, sin refuerzos, sin esperanza, ellos tuvieron que rendirse. Las bajas fueron devastadoras. Aproximadamente 16.000 combatientes de la resistencia murieron. Entre 150.000 y 200.000 civiles fueron asesinados. Los sobrevivientes fueron enviados a campos de prisioneros de guerra o campos de concentración. Varsovia misma fue sistemáticamente destruida por los alemanes después de la rendición. Pilecki sobrevivió el levantamiento de Varsovia. Él fue capturado por los alemanes y enviado a un campo de prisioneros de guerra. Pero a diferencia de su estancia en Auschwitz, esta vez él era un prisionero de guerra reconocido bajo la Convención de Ginebra. Las condiciones eran duras, pero no comparables a Auschwitz. Él sobrevivió hasta que el campo fue liberado por las fuerzas estadounidenses en mayo de 1945. La guerra finalmente había terminado. Hitler estaba muerto. El régimen nazi había sido destruido. Los campos de concentración habían sido liberados. El mundo estaba comenzando a comprender la verdadera escala del Holocausto. Pilecki había sobrevivido lo imposible. Él había sobrevivido a Auschwitz. Él había escapado. Él había luchado en el levantamiento de Varsovia. Él había sobrevivido el cautiverio como prisionero de guerra. Finalmente, él podría regresar a casa. Pero para Witold Pilecki, la pesadilla no había terminado. De hecho, el capítulo más amargo de su vida estaba a punto de comenzar. Capítulo 5. La traición. La Polonia que Pilecki encontró después de la guerra no era la Polonia libre por la que él había luchado. El Ejército Rojo Soviético ocupaba el país. Stalin instalaba un gobierno comunista títere. Los líderes del movimiento de resistencia polaco, que habían luchado contra los nazis, ahora eran vistos como enemigos por los nuevos gobernantes comunistas. La Unión Soviética no había liberado a Polonia. Ella simplemente
había reemplazado una ocupación con otra. Muchos veteranos del Ejército Nacional decidieron exiliarse. Ellos sabían que no tenían futuro en la Polonia comunista. El gobierno británico ofrecía asilo a los soldados polacos que habían luchado junto a los aliados. Miles de polacos aceptaron esta oferta. Ellos se establecieron en Gran Bretaña, construyendo comunidades de exiliados que esperaban el día en que podrían regresar a una Polonia libre. Pilecki consideró el exilio. Él se había reunido con su familia en Italia, donde ellos habían huido durante la guerra. Él podría haberse quedado en el oeste. Él podría haber vivido en seguridad. Él podría haber contado su historia al mundo libre. Pero Pilecki tomó una decisión diferente. Él decidió regresar a Polonia. ¿Por qué Pilecki regresó a Polonia cuando sabía los peligros que enfrentaba? Sus razones eran complejas. Él era fundamentalmente un patriota. Él amaba a su país con una intensidad que trascendía consideraciones personales. Él sentía que huir al exilio sería abandonar a Polonia en su hora de mayor necesidad. Él creía que alguien debía quedarse para documentar lo que los comunistas estaban haciendo. Él esperaba que él podría ayudar a organizar la resistencia contra el nuevo ocupante. El gobierno polaco en el exilio también pidió a Pilecki que regresara. Ellos querían que él recopilara información sobre la consolidación del poder comunista. Ellos querían que él documentara las persecuciones de exmiembros del Ejército Nacional. Ellos querían que él mantuviera viva la llama de la resistencia. Pilecki aceptó esta misión con la misma determinación que había mostrado cuando decidió entrar a Auschwitz. Una vez más, él caminaba deliberadamente hacia el peligro para servir a su país. Pilecki regresó a Polonia en 1945 usando una identidad falsa. Él inmediatamente comenzó a recopilar información sobre el régimen comunista. Él documentaba los arrestos de antiguos combatientes de la resistencia. Él registraba las ejecuciones sumarias. Él reportaba sobre la intimidación de civiles. Él enviaba informes regulares al gobierno polaco en el exilio. Una vez más, él estaba infiltrado en un sistema totalitario, documentando sus crímenes. Pero el régimen comunista polaco era tan brutal y eficiente como lo habían sido los nazis. La Policía de Seguridad polaca, operando bajo la dirección del NKVD soviético, era despiadada. Ellos infiltraban cualquier grupo sospechoso de oposición. Ellos usaban informantes, tortura y ejecuciones para mantener el control. Ellos estaban particularmente interesados en encontrar y neutralizar a exlíderes del Ejército Nacional. El 8 de mayo de 1947, Witold Pilecki fue arrestado. Las circunstancias exactas de su captura no están completamente claras. Algunos historiadores creen que él fue traicionado por un informante. Otros piensan que la policía secreta lo había estado vigilando durante meses antes de actuar. Lo que es claro es que las autoridades sabían exactamente quién era él y qué había estado haciendo. Pilecki fue llevado a la prisión de Mokotów en Varsovia. Esta prisión había sido usada por la Gestapo durante la ocupación nazi. Ahora los comunistas la usaban para los mismos propósitos: interrogatorios brutales, tortura y ejecuciones de opositores políticos. Las celdas que habían contenido a combatientes de la resistencia antinazi ahora contenían a esos mismos combatientes, acusados de ser enemigos del nuevo orden comunista. Los interrogatorios de Pilecki fueron brutales. Él fue torturado para forzarlo a confesar crímenes que él no había cometido. Los interrogadores querían que él se declarara culpable de espionaje para potencias occidentales. Ellos querían que él implicara a otros exmiembros del Ejército Nacional. Ellos querían que él denunciara al gobierno polaco en el exilio. Pilecki resistió con el mismo valor que había mostrado en Auschwitz. Pensemos en la horrible ironía de la situación de Pilecki. Él había sobrevivido 2 años y medio en Auschwitz. Él
Había soportado hambre, enfermedades, golpizas y la constante amenaza de muerte. Él había escapado de uno de los lugares más vigilados de la Europa nazi. Él había luchado en el levantamiento de Varsovia. Él había sobrevivido a un campo de prisioneros de guerra. Y ahora, él estaba siendo torturado por su propio gobierno, acusado de ser un traidor al país que él había servido con tanto sacrificio. Los cargos contra Pilecki eran absurdos. Él fue acusado de espionaje, de trabajar para potencias extranjeras, de conspirar contra el Estado polaco. En realidad, sus crímenes eran haber servido en el Ejército Nacional, haber mantenido contacto con el gobierno polaco en el exilio, y haber recopilado información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen comunista. En otras palabras, él estaba siendo castigado por su patriotismo y su valor. El juicio de Pilecki fue una farsa. El resultado estaba predeterminado. Las confesiones habían sido obtenidas bajo tortura. Los testigos de la defensa no fueron permitidos. El juez era un agente del régimen comunista. El proceso completo era una pantomima diseñada para dar una apariencia de legalidad a un asesinato político. El 3 de marzo de 1948, Witold Pilecki fue declarado culpable de todos los cargos. Él fue sentenciado a muerte. Su apelación fue rechazada. No habría clemencia para un hombre que había cometido el crimen de luchar por una Polonia libre. El 25 de mayo de 1948, Witold Pilecki fue ejecutado con un tiro en la nuca en la prisión de Mokotów. Él tenía 47 años. Sus últimas palabras fueron: «He tratado de vivir mi vida de tal manera que en la hora de mi muerte pudiera sentir alegría en lugar de miedo». Él enfrentó su ejecución con la misma dignidad y valor que había caracterizado toda su vida. El régimen comunista no se contentó con matar a Pilecki. Ellos intentaron borrar su memoria de la historia polaca. Su nombre fue prohibido. Sus logros fueron negados. Los registros de su juicio fueron clasificados. Su familia fue hostigada. Su esposa y sus hijos vivieron bajo vigilancia constante. El régimen quería asegurarse de que la historia de Pilecki nunca fuera contada. El cuerpo de Pilecki fue enterrado en una tumba sin marcar en algún lugar de Varsovia. Hasta el día de hoy, la ubicación exacta de su tumba es desconocida. Después de su ejecución, su cuerpo fue arrojado en una fosa común con otros enemigos del Estado. Los comunistas no le permitieron ni siquiera la dignidad de una tumba identificada. Durante décadas, el nombre de Witold Pilecki fue olvidado. En la Polonia comunista, mencionar su nombre era peligroso. Los historiadores no podían escribir sobre él. Los maestros no podían enseñar sobre él. Su familia no podía hablar públicamente sobre él. El héroe que había entrado voluntariamente en Auschwitz para luchar contra el mal nazi fue silenciado por otro régimen totalitario. Capítulo 6. El legado. No fue hasta la caída del comunismo en 1989 que la historia de Pilecki pudo ser contada completamente. Los archivos secretos del régimen comunista fueron abiertos. Los historiadores finalmente pudieron acceder a los registros de su juicio, sus informes desde Auschwitz y su trabajo con la resistencia. Lentamente, el mundo comenzó a comprender la magnitud de lo que Pilecki había hecho. En 1990, Witold Pilecki fue oficialmente exonerado por el gobierno polaco. Su condena por espionaje fue anulada. Él fue reconocido como un héroe nacional y un patriota. El país que lo había ejecutado finalmente admitía que él había sido una víctima de la injusticia comunista. Pero esta exoneración llegó más de 40 años demasiado tarde. Pilecki había sido ejecutado. Su nombre había sido difamado. Y décadas habían pasado antes de que la verdad fuera reconocida. La rehabilitación de la memoria de Pilecki ha continuado en las décadas posteriores. En 2006, él fue galardonado póstumamente con la Orden del Águila Blanca, la más alta condecoración de Polonia.
En 2013, el presidente polaco Bronisław Komorowski lo ascendió póstumamente al rango de coronel. Monumentos y placas conmemorativas han sido erigidos en su honor en Polonia y en otros lugares. Escuelas y calles han sido nombradas en su memoria. Pero quizás el reconocimiento más importante ha venido de historiadores y del público en general que finalmente están aprendiendo su historia. Los libros sobre Pilecki han sido publicados en múltiples idiomas. Su informe W ha sido traducido y estudiado extensamente. Documentales y películas han contado su historia a audiencias de todo el mundo. Lentamente, Witold Pilecki está tomando su lugar legítimo como uno de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial. La historia de Pilecki nos enseña varias lecciones profundas. Primero, ella demuestra que el valor humano puede persistir incluso en las circunstancias más extremas. Pilecki enfrentó horrores que habrían destrozado a la mayoría de las personas. Él fue testigo de atrocidades que desafiaban la comprensión, pero él nunca perdió su humanidad. Él nunca dejó de luchar por lo que era correcto. Él nunca abandonó su compromiso con la verdad y la justicia. Segundo, la historia de Pilecki ilustra el poder del testimonio. Sus informes desde Auschwitz fueron algunos de los primeros y más detallados que el mundo recibió sobre el Holocausto. Aunque el mundo no actuó en ese momento, sus informes se convirtieron en documentación crucial de los crímenes nazis. Ellos ayudaron a establecer la verdad histórica sobre lo que ocurrió. Ellos proporcionaron evidencia que fue usada en juicios de crímenes de guerra. Su insistencia en documentar y reportar lo que él vio tuvo un impacto duradero. Tercero, la historia de Pilecki nos recuerda las complejidades morales de la guerra y la ocupación. En Auschwitz, él organizó una resistencia que salvó vidas. Pero él también tuvo que tomar decisiones imposibles. Cuando la resistencia valía el riesgo de represalias. ¿Cómo priorizaba quién recibía ayuda cuando los recursos eran tan limitados? ¿Debía arriesgar toda la organización para salvar a un individuo? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Pilecki hizo lo mejor que pudo en circunstancias imposibles. Cuarto, su historia demuestra la importancia de recordar y honrar a aquellos que resistieron el mal. Durante décadas, Pilecki fue olvidado u oscurecido deliberadamente. Su heroísmo fue negado. Su sacrificio no fue reconocido. Esta injusticia compuesta el daño que ya había sufrido. Solo cuando su historia fue finalmente contada, pudo él recibir el reconocimiento que merecía. Esto nos recuerda nuestra responsabilidad de preservar estas historias, de enseñarlas a las futuras generaciones y de honrar a aquellos que se sacrificaron por otros. Quinto, la traición de Pilecki por el régimen comunista polaco ilustra una verdad inquietante. La libertad por la que muchos lucharon en la Segunda Guerra Mundial no llegó a todos. Mientras Occidente celebraba la victoria sobre el fascismo, millones en Europa Oriental simplemente cambiaron un opresor por otro. Los héroes que habían luchado contra los nazis se encontraron siendo perseguidos por los comunistas. Esta es una parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial que a menudo es olvidada o minimizada, pero es crucial para comprender la experiencia de países como Polonia. Sexto, la historia de Pilecki nos desafía a considerar qué habríamos hecho en su lugar. ¿Habríamos tenido el valor de entrar voluntariamente en Auschwitz? ¿Habríamos arriesgado nuestras vidas para organizar la resistencia? ¿Habríamos regresado a Polonia después de la guerra sabiendo los peligros? La mayoría de nosotros queremos creer que habríamos actuado con valentía. Pero la verdad es que muy pocas personas tienen el tipo de valor extraordinario que Pilecki demostró. Su historia nos inspira a aspirar a ese nivel de valor moral, incluso si sabemos que pocos de nosotros lo alcanzaremos. La familia de Pilecki también pagó un precio terrible por su heroísmo. Su esposa María vivió el resto de su vida bajo la sombra de ser la viuda de un enemigo del Estado. Ella fue constantemente hostigada por las autoridades comunistas.
Ella luchó para criar a sus hijos en una atmósfera de sospecha y miedo. Sus hijos crecieron conociendo a su padre solo a través de historias susurradas, incapaces de hablar públicamente sobre él o honrar su memoria. Andrzej Pilecki, el hijo de Witold, se convirtió en un defensor de la memoria de su padre después de la caída del comunismo. Él trabajó incansablemente para asegurar que la historia de su padre fuera conocida. Él participó en ceremonias de conmemoración. Él habló con historiadores e investigadores. Él ayudó a reunir documentos y testimonios. Para Andrzej, preservar la memoria de su padre se convirtió en una misión de vida. Él quería asegurar que el sacrificio de su padre no fuera olvidado. Sofia Pilecka, la hija de Witold, también mantuvo viva la memoria de su padre. Ella compartió recuerdos de sus últimos encuentros antes de que él fuera ejecutado. Ella describió el hombre que él era, no solo el héroe de Auschwitz, sino el padre amoroso, el esposo dedicado, el patriota incansable. Estas memorias personales ayudan a humanizar a Pilecki, a recordarnos que él no era solo un símbolo o un héroe abstracto, sino una persona real con una familia que lo amaba. Los sobrevivientes de la SOW, la organización de resistencia que Pilecki fundó en Auschwitz, también preservaron su memoria. Después de la guerra, aquellos que sobrevivieron se reunían regularmente. Ellos compartían sus recuerdos de Pilecki. Ellos honraban su liderazgo y su valor. Ellos contaban historias de cómo la organización de Pilecki los había ayudado a sobrevivir. Para estos sobrevivientes, Pilecki no era una figura histórica distante. Él era el hombre que les había dado esperanza en el lugar más desesperado de la tierra. Uno de estos sobrevivientes, el profesor Konstanty Piekarski, testificó extensamente sobre el trabajo de Pilecki en Auschwitz. Él describió cómo Pilecki reclutaba miembros para la SOW. Él explicó los sistemas de comunicación que Pilecki estableció. Él recordó el valor y la compasión de Pilecki en las circunstancias más brutales. El testimonio de Piekarski fue crucial para documentar lo que Pilecki logró en el campo. Otro sobreviviente, Jan Redzej, quien escapó con Pilecki, también compartió su historia. Él describió la planificación meticulosa del escape. Él recordó el terror de esa noche cuando ellos se deslizaron por la ventana de la panadería. Él habló sobre los días desesperados corriendo a través de la Polonia ocupada. Su testimonio proporciona detalles invaluables sobre uno de los momentos más dramáticos de la vida de Pilecki. Los historiadores continúan investigando y descubriendo nuevos aspectos de la historia de Pilecki. Documentos que estuvieron ocultos durante décadas están siendo encontrados en archivos. Testimonios de sobrevivientes que nunca fueron registrados formalmente están siendo recopilados. Cada nueva pieza de evidencia enriquece nuestra comprensión de lo que Pilecki hizo y por qué es importante. Una pregunta que los historiadores continúan debatiendo es por qué los informes de Pilecki no resultaron en más acción por parte de los aliados. Sabemos que sus informes llegaron a los niveles más altos de los gobiernos británico y estadounidense. Sabemos que los líderes aliados estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo en Auschwitz. Entonces, ¿por qué no bombardearon el campo? ¿Por qué no apoyaron una insurrección de prisioneros? Las respuestas son complejas y controvertidas. Algunos argumentan que era técnicamente imposible bombardear con precisión las cámaras de gas sin matar a miles de prisioneros. Las bombas de esa época no eran suficientemente precisas. Un bombardeo de Auschwitz podría haber matado a más prisioneros de los que salvaba. Otros argumentan que incluso bombardeos imprecisos habrían interrumpido las operaciones de muerte y enviado un mensaje importante a los nazis. Algunos historiadores señalan que los recursos militares aliados estaban completamente comprometidos con ganar la guerra. Desviar bombarderos para ataques contra campos de concentración habría significado menos bombardeos de fábricas, refinerías y líneas de transporte. Los líderes militares
Argumentaban que ganar la guerra rápidamente era la mejor manera de salvar vidas. Otros argumentan que este cálculo ignoraba la emergencia moral del genocidio en curso. También existe el factor de la incredulidad. Como mencionamos anteriormente, muchos líderes aliados simplemente no podían creer que los nazis estuvieran cometiendo atrocidades en la escala que Pilecki describía. La idea de fábricas de muerte industrializadas parecía demasiado extrema. Los nazis eran crueles, sí, pero asesinato masivo sistemático de millones parecía imposible. Esta incredulidad fatal permitió que el Holocausto continuara mucho más tiempo de lo que debería haber sido permitido. Finalmente, debemos considerar el antisemitismo que existía incluso entre los aliados. Aunque los gobiernos occidentales se oponían al nazismo, muchos individuos en posiciones de poder tenían sus propios prejuicios contra los judíos. Estos prejuicios pueden haber contribuido a una falta de urgencia en responder al Holocausto. Este es un aspecto incómodo de la historia que debemos confrontar honestamente. Lo que no puede ser debatido es que Witold Pilecki hizo todo lo humanamente posible para alertar al mundo. Él arriesgó su vida entrando a Auschwitz. Él soportó horrores inimaginables para documentar los crímenes nazis. Él organizó una red de resistencia que salvó vidas. Él envió informes detallados y urgentes. Él escapó para testificar personalmente. Él hizo más de lo que cualquier persona razonable podría haber esperado. El fracaso no fue de Pilecki. El fracaso fue del mundo que no escuchó. Hoy, Auschwitz se mantiene como un museo y memorial. Más de 2 millones de personas visitan el sitio cada año. Ellos caminan por las mismas puertas que Pilecki pasó en septiembre de 1940. Ellos ven los barracones donde él durmió. Ellos miran los alambres de púas que él observó durante 2 años y medio. Ellos aprenden sobre los horrores que ocurrieron allí. Pero ahora, los visitantes también aprenden sobre Witold Pilecki. Exposiciones en el museo cuentan su historia. Guías mencionan su nombre. Su fotografía está entre las de otros prisioneros notables. El hombre que una vez fue borrado de la historia está siendo recordado finalmente en el lugar donde realizó su acto más extraordinario de valor. En Varsovia, un museo dedicado al levantamiento de Varsovia también honra a Pilecki. Su participación en ese evento trágico es documentada junto con la de miles de otros combatientes de la resistencia. Los visitantes aprenden cómo él sobrevivió a Auschwitz solo para enfrentar otra batalla desesperada contra los nazis. Y ellos aprenden sobre la traición que siguió, cuando los héroes del levantamiento fueron perseguidos por los comunistas. En Polonia, y más allá, el nombre de Witold Pilecki se ha convertido en sinónimo de valor extraordinario y sacrificio. Él es mencionado junto con otras grandes figuras de la resistencia contra el nazismo. Su historia es enseñada en escuelas. Su ejemplo inspira a las nuevas generaciones. Él se ha convertido en un símbolo de la mejor parte de la naturaleza humana, la capacidad de resistir el mal sin importar el costo personal. Epílogo. Recordando al voluntario. Pero quizás el verdadero legado de Pilecki no se encuentra en monumentos o premios. Se encuentra en las vidas que él salvó. Cada prisionero al que la SOW ayudó a sobrevivir. Cada persona que recibió comida extra robada. Cada individuo que fue advertido sobre una selección y pudo evitarla. Cada familia que se reunió después de la guerra, porque Pilecki y su organización habían ayudado a mantener vivo a su ser querido. Estas son las verdaderas medidas del impacto de Pilecki, y su legado continúa de maneras que él nunca podría haber imaginado. Los descendientes de aquellos que él ayudó a salvar viven hoy porque él eligió actuar. Ellos han tenido hijos, nietos, bisnietos. Ellos han vivido vidas, construido carreras, creado arte, amado y sido amados. Toda esta vida, todas estas experiencias humanas, existen porque un hombre decidió que el deber hacia los demás
era más importante que la seguridad personal. La historia de Pilecki nos desafía con una pregunta fundamental. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por lo que creemos correcto? La mayoría de nosotros nunca enfrentaremos una elección tan extrema como la que enfrentó Pilecki. Nunca tendremos que decidir si entraremos voluntariamente en un campo de muerte. Nunca tendremos que organizar una resistencia bajo la amenaza constante de ejecución. Nunca tendremos que enviar informes secretos, sabiendo que ser descubiertos significa tortura y muerte. Pero todos enfrentamos momentos en nuestras vidas donde debemos elegir entre nuestro propio confort y hacer lo correcto. Momentos donde debemos decidir si hablaremos contra la injusticia o guardaremos silencio. Momentos donde debemos determinar si ayudaremos a alguien en necesidad o miraremos hacia otro lado. Estos momentos pueden parecer pequeños comparados con las elecciones que Pilecki enfrentó, pero ellos son las pruebas morales de nuestra vida cotidiana. La historia de Pilecki nos recuerda que el valor ordinario importa. No todos podemos ser héroes a la escala de Pilecki, pero todos podemos elegir hacer lo correcto en nuestras propias circunstancias. Podemos elegir defender a aquellos que son tratados injustamente. Podemos elegir hablar la verdad cuando otros están mintiendo. Podemos elegir ayudar a aquellos que están sufriendo cuando sería más fácil ignorarlos. Estos actos de valor ordinario son la base sobre la cual se construye una sociedad decente. La historia de Pilecki también nos advierte sobre los peligros del totalitarismo. Él luchó contra dos regímenes totalitarios, el nazismo y el comunismo. Ambos buscaban controlar todos los aspectos de la vida. Ambos usaban terror, violencia y mentiras para mantener el poder. Ambos perseguían a aquellos que se atrevían a oponerse. Y ambos finalmente fracasaron, pero no antes de causar sufrimiento incalculable. Debemos estar vigilantes contra los signos de totalitarismo en nuestro propio tiempo. Cuando los gobiernos buscan suprimir la libertad de expresión, debemos resistir. Cuando los líderes políticos difaman a grupos enteros de personas, debemos hablar. Cuando las autoridades demandan obediencia ciega, sin rendir cuentas, debemos cuestionar. Cuando la propaganda reemplaza a la verdad, debemos insistir en los hechos. Estas son las lecciones que la historia de Pilecki nos enseña. La historia de Pilecki nos recuerda la importancia de la memoria histórica. Durante décadas, su historia fue suprimida. El régimen comunista polaco quería que nadie supiera sobre su heroísmo, porque su ejemplo era peligroso para ellos. Los regímenes autoritarios siempre buscan controlar la historia, porque comprenden que quienes controlan el pasado influyen en el presente y el futuro. Por eso, es crucial que preservemos y compartamos historias como la de Pilecki. Debemos enseñarlas a nuestros hijos. Debemos escribir sobre ellas. Debemos hacer películas y documentales sobre ellas. Debemos crear monumentos y museos. Debemos asegurar que las futuras generaciones sepan sobre el sacrificio de personas como Pilecki. Solo preservando estas historias, podemos honrar apropiadamente a aquellos que dieron tanto. La historia de Pilecki también ilustra el poder del testimonio. Él entró a Auschwitz específicamente para documentar lo que estaba ocurriendo allí. Él comprendió que la verdad era importante, que registrar los crímenes que él presenciaba era crucial para la historia y para la justicia eventual. Su insistencia en reportar lo que él vio, incluso con gran riesgo personal, aseguró que el mundo eventualmente conociera la verdad completa sobre Auschwitz. En nuestra era de desinformación y negación del Holocausto, el testimonio de testigos como Pilecki es más importante que nunca. Él estuvo allí. Él lo vio. Él lo documentó. Sus informes son evidencia de primera mano que no puede ser negada o desestimada. Cuando negadores del Holocausto afirman que el genocidio nunca ocurrió o fue exagerado, podemos señalar los informes meticulosamente detallados de personas como Pilecki,
que arriesgaron todo para documentar la verdad. Witold Pilecki vivió solo 47 años, pero en ese tiempo, él logró más que la mayoría de las personas logran en vidas mucho más largas. Él luchó en 2 guerras contra 2 imperios diferentes. Él cofundó una de las primeras organizaciones de resistencia contra los nazis. Él entró voluntariamente a Auschwitz cuando otros hacían todo lo posible por evitarlo. Él sobrevivió 2 años y medio en el lugar más mortal de la Tierra. Él organizó una red de resistencia que salvó cientos de vidas. Él documentó el Holocausto mientras se desarrollaba. Él escapó de Auschwitz contra probabilidades imposibles. Él luchó en el levantamiento de Varsovia. Él sobrevivió el cautiverio como prisionero de guerra. Y después de todo eso, él voluntariamente regresó a Polonia comunista para continuar luchando por la libertad de su país. Su vida fue definida por el sacrificio, el valor y el servicio. Él eligió el camino más difícil en cada encrucijada. Él pudo haberse escondido en 1940 en lugar de permitir ser capturado. Él pudo haber enfocado solo en su propia supervivencia en Auschwitz en lugar de organizar la resistencia. Él pudo haber permanecido en Occidente después de la guerra en lugar de regresar a Polonia. En cada punto, él eligió la opción que le costó más personalmente, pero que él creía era correcta. Cuando el tren de ganado llegó a Auschwitz en septiembre de 1940, Witold Pilecki bajó en una misión que cambiaría la historia. Él entró voluntariamente en el infierno, no porque fuera obligado, sino porque él creía que era su deber. Él pasó 947 días documentando el mal en su forma más pura. Él organizó la esperanza en el lugar de la desesperación. Él mantuvo su humanidad donde la humanidad era negada. Y él pagó el precio final por su valor, no a manos de los nazis que él había desafiado, sino a manos de los comunistas que temían su ejemplo. La historia de Witold Pilecki es una historia de heroísmo extraordinario. Es una historia de sacrificio incomprensible. Es una historia de traición cruel. Pero sobre todo, es una historia que nos recuerda lo mejor y lo peor de la humanidad. Ella nos muestra las profundidades de la depravación a las que los humanos pueden caer. Pero ella también nos muestra las alturas de nobleza que podemos alcanzar. Cuando Pilecki enfrentó el pelotón de fusilamiento en la prisión de Mokotów, él no tenía miedo. Él había enfrentado la muerte tantas veces que ella ya no lo aterraba. Él había vivido su vida con dignidad y propósito. Él había luchado por lo que creía correcto. Él había ayudado a otros cuando podría haberse salvado solo a sí mismo. Él había documentado la verdad cuando sería más fácil guardar silencio. Él había sido fiel a sus principios hasta el final. El mundo olvidó a Witold Pilecki durante décadas, pero la verdad, como siempre, eventualmente emergió. Su historia finalmente fue contada. Su nombre finalmente fue honrado. Su sacrificio finalmente fue reconocido. Y ahora, más de 70 años después de su muerte, millones de personas en todo el mundo conocen el nombre de Witold Pilecki. Ellos conocen al hombre que entró voluntariamente en Auschwitz. Ellos conocen al héroe que nunca se rindió. Ellos conocen al patriota que pagó el precio final por su país. Esta es la historia de Witold Pilecki. Esta es la historia del voluntario de Auschwitz. Esta es la historia de un hombre que eligió el deber sobre la seguridad, el sacrificio sobre la supervivencia, la verdad sobre el silencio. Esta es la historia de uno de los héroes más extraordinarios de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una historia que nunca debemos olvidar. Porque mientras recordemos a personas como Witold Pilecki, mientras honremos su memoria y aprendamos de su ejemplo, mientras enseñemos sus historias a las futuras generaciones, habrá esperanza. Esperanza de que cuando enfrentemos nuestros propios momentos de prueba, podamos encontrar en nosotros mismos una fracción del valor que él demostró.
Esperanza de que cuando seamos llamados a elegir entre lo fácil y lo correcto, podamos elegir lo correcto. Esperanza de que la humanidad, en su mejor expresión, siempre triunfará sobre la oscuridad. Witold Pilecki nos mostró lo que es posible cuando un individuo se compromete completamente con un propósito mayor que él mismo. Él nos dejó un legado de valor, sacrificio y humanidad inquebrantable. Su historia es un regalo a la humanidad. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la bondad humana puede brillar. Y es una llamada para cada uno de nosotros a vivir nuestras vidas con propósito, valor y compasión. Descansa en paz, Witold Pilecki. Tu sacrificio no fue en vano. Tu historia está siendo contada. Tu nombre está siendo honrado. Y tu ejemplo continuará inspirando a generaciones futuras a defender lo que es correcto, sin importar el costo.